isla llamada teatro, con Ed Reseña. No me acuerdo de haber ido tan pequeño al teatro. Tal vez mi primer recuerdo es a los 9 o 10 años. No lo tengo muy claro. Puede que sea haber visto una versión de La Cenicienta con Angélica Vale y Sergio Catalán. No fui un niño de teatro. Tal vez por eso, entre otras razones, sea ese adulto que va a las obras dedicadas a jóvenes audiencias. Mi niño interior disfruta con esas tramas que son accesibles para ese público, pero que algunas tratan temas complejos, pero necesarios de abordar desde temprana edad. Además son obras donde todo puede pasar. Las niñas y los niños hablan con las obras, no les da pena decir lo que piensan en voz alta, y eso, un público vivo, risas, gritos y algunas frases, es divertido y a la vez inspirador. Yo no fui ese niño. Tal vez me hubiera gustado serlo, pero ahora, de alguna manera, el teatro y el teatro para jóvenes audiencias me permite serlo, aunque sea por los minutos que dure la función. Gracias por entrar en esta isla. Yo soy Ed Quesada o Ed Reseña y en mi isla hay comida china, de Mexicali obvio, hay museos y por supuesto hay teatro, mucho teatro. La intro de hoy la quise enfocar en este teatro para jóvenes audiencias, público joven, niños, niñas, adolescentes, incluso bebés, porque sí, hay obras para bebés. Y aunque no todo el episodio va a estar enfocado en esto, sí voy a hablar de una obra para público joven. También voy a hablar un poco de la edición número 15 del Gran Maratón de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes. Y dentro de la entrevista con Patricia Loranca, nuestra invitada de hoy, hablamos de una obra para público joven. Entonces se me hizo interesante empezar con esta intro, porque sí, yo no fui un niño de teatro. O sea, fue como un preadolescente. Mis primeros recuerdos van como entre los 9, 10 años, bueno, 10, 11 años, eso es más preadolescente. Y me parece muy bello ir ahora y ver cómo niños muy pequeños van al teatro, cómo sus papás los llevan, cómo ellos se ríen, se divierten, a veces se enojan, dialogan con las obras, o sea, es muy, muy interesante y es muy enriquecedor. A mí por lo menos me da mucha vida, la verdad. Pero bueno, en esta ciudad me sorprende la cantidad de opciones que hay para niñas, niños, jóvenes y el buen teatro que se hace para estos públicos, sobre todo por las temáticas, porque como dije en la intro, sí siento que hay temáticas que son complejas, que son profundas y la manera en la que se les explica a estas audiencias se me hace muy creativa, muy ingeniosa, muy interesante en la mayoría de las experiencias escénicas que se hacen, ¿no? Para estas audiencias, porque no solo es como de, vamos a entretenerlos, que sí, hay obras como de la que voy a hablar hoy que a lo mejor es solo entretenimiento, pero hay otras de las que voy a mencionar como parte del maratón de teatro para niñas, niños y jóvenes, donde tocan temáticas más complejas, temáticas importantes para mostrar desde temprana edad. Y bueno, con esta pequeña intro 2, vamos a comenzar. Hace un par de semanas fui a ver un espectáculo que combina malabares, acrobacias y clown, se llama Par de Comodines, es de la compañía La Gran Pompa, que está celebrando su 18 aniversario, y se presenta ahí los sábados y domingos en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico, y es algo muy sencillo, o sea, justo como decía, este sí no tiene una trama compleja ni nada, o sea, creo que su fin y su objetivo es entretener, y lo hace muy bien, o a mi parecer lo hace muy bien, y es algo muy sencillo, y yo hace mucho que no veía algo así de sencillo, pero tan efectivo. O sea, algo realmente que me hiciera reír, o sea, volver a reír con lo simple. Y fue tan disfrutable, o sea, disfruté mucho ese espectáculo que dura como 60 minutos. En sí hay una línea narrativa, al menos una premisa, y todo parte de este par de payasos que ya no quieren hacer payasadas y que quieren hacer actos serios y deciden hacer pantomimas históricas y entonces empiezan con la de Guillermo Tell y entonces intentan como repetir la hazaña de colocar la manzana en la cabeza de uno de estos dos payasos mientras que el otro la va a atravesar con una flecha. Y entonces a partir del intento de que esto suceda, a partir del error, pues surgen estas situaciones que son divertidas, comienzan a hacer malabares, acrobacias. Son dos intérpretes, Valerio Velázquez y Malcolm Méndez, más un músico en escena. Y una de las cosas que más destacó de esta apuesta es la forma en la que se involucra al público, sobre todo a las niñas y niños. O sea, porque justo como decía, o sea, en estas obras, las niñas y los niños hablan, o sea, no les da pena, hablan con los actores, gritan, dicen las cosas que piensan, y entonces aquí lo que me gusta mucho es que esos dos intérpretes, tanto Valerio como Malcolm, aprovechan lo que los niños y las niñas dicen.
O sea, los escuchan y les siguen el rollo. Y a veces medio los trolean. También a los adultos. O sea, tienen contacto tanto como con las niñas y los niños y como con los adultos. Y es muy divertido. O sea, es muy divertido cómo utilizan. O sea, porque a veces, no sé si les pasa, que hay obras donde te da más risa las reacciones del público que lo que está pasando en escena. Y aquí creo que son las dos cosas. O sea, los intérpretes en escena están utilizando las reacciones y los comentarios del público y los incorporan. O sea, tanto sé que la función que yo fui, al final cuando fue el aplauso final, hubo un niño que dijo, yo quiero pasar, y pasó al frente con los actores ya cuando les dan el aplauso. Entonces fue muy divertido. Y hay otro tipo de cosas también donde integran al público. Entonces, hay un acto colectivo como muy vivo en este tipo de espectáculos y en este espectáculo sobre todo. La verdad es que yo me la pasé muy bien. La gente se la estaba pasando muy bien. Les digo, dura 60 minutos. Es para toda la familia, porque sí, había niños, niñas, había pues los papás de esos niños y niñas, pero también había como gente más grande, los abuelos y las abuelas, supongo. Entonces creo que es algo donde ves a gente de muchas edades, y gente como yo de 30 y tantos ahí solo, pero ves a gente, como digo, de muchas edades riéndonos de lo mismo y de algo muy sencillo, o sea, porque no es complejo, no vayan a esperar algo así como, pero creo que eso es importante, es entretenida, es divertida, ellos lo hacen muy bien, entonces te pasas un buen rato. Y bueno, ahí está esa opción, es un par de comodines, se presenta sábados y domingos a la 1 de la tarde en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico hasta el 26 de marzo. Y siguiendo con otra opción, para estas jóvenes audiencias, voy a hablar un poquito del Gran Maratón de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes, que es su edición número 15, y que será este sábado 18 y 19 de marzo, o sea, mañana y pasado mañana, ahí en el Centro Cultural del Bosque. Si no ubican el Centro Cultural del Bosque, donde está el Auditorio Nacional, atrás está el Lunario y atrás está el Centro Cultural del Bosque, que es este complejo donde hay muchos teatros, y bueno, ahí va a ser este gran maratón. ¿Y de qué se trata? Pues como su nombre lo dice, todo el día, durante el sábado y el domingo, va a haber obras para los chamacos, para los plebes, para ahí como le quieran decir a las niñas y niños. ¿Y qué creen? Pues es entrada libre, sí, así que hay que llegar temprano porque va a haber mucha gente. Entonces pueden checar la programación completa en las redes de la Coordinación Nacional de Teatro, que es Teatro Imbal, tanto en Twitter como en Instagram, y también pueden revisarla en teatro.imba.gov.mx. La mayoría de las obras van a tener solo una función, hay algunas que tienen dos funciones, y yo ahorita les quiero mencionar algunas obras que ya vi o que me recomendaron ver. Obviamente hay muchas más de las que voy a mencionar. El sábado va a haber obras como La Leyenda de Robin Hood, A Golpe de Calcetín, que esas sí las he visto, y también otras como Cosas Pequeñas Extraordinarias, que no la he visto, pero es de las que quiero ver, El Bodegón de las Cebollas, que me la recomendaron y también es de las que quiero ver, y Los Cuervos no se peinan, que esa no la he visto, pero ya leí el texto y está muy padre. Y el domingo va a haber cosas como Príncipe y Príncipe, Ni tan chico ni tan lejos, y Beautiful Julia, que esas tres ya las vi, que son muy diferentes entre sí, porque Ni tan chico ni tan lejos es más como para público joven, muy joven, o sea, como sí para primeras infancias. Príncipe y Príncipe es una historia muy bonita acerca de diversidad, y Beautiful Julia ya es más para un público adolescente, también con un tema muy importante y mostrado de una forma muy creativa. Y Emilia y su globo rojo también va a estar, esa no la he visto, esa va a estar el domingo por la tarde-noche. Entonces, bueno, si quieren saber más detalles de en qué teatros van a estar y a qué horas, pues pueden entrar a teatro.imba.gov.mx, ahí pueden descargar como este PDF donde viene toda la programación, y también en las redes de la Coordinación Nacional de Teatro, que es Teatro Imbal. Y aparte de obras, va a haber talleres, o sea, va a haber talleres de clown, de danza hip hop, de iniciación de máscara y hasta de magia, y bueno, y otros tantos que no mencioné ahorita, pero ahí también en la página los pueden ver qué talleres va a haber, en qué horarios y en qué espacios. O sea, va a ser un magno evento. Y algunas recomendaciones es que los boletos se van a repartir 30 minutos antes de que inicie la función. Así que se les sugiere que se formen anticipadamente para que puedan obtener ese boleto, ¿ok? Y solo se va a entregar un boleto por persona formada. Entonces, para que hagan ese plan y puedan llegar con anticipación. Ojo, no es de que tengan que llegar 30 minutos antes, no, a los 30 minutos van a empezar a dar los boletos, entonces habría que llegar mucho más antes de los 30 minutos, ¿ok? Hay una pequeña sugerencia. Y bueno, ahí está esa opción, ahí hay dos opciones, que es par de comodines y también el maratón de teatro para niñas, niños y jóvenes.
Y bueno, ahora vamos con la conversación que tuve con la actriz Patricia Loranca. Yo ya había entrevistado a Patti por su obra Eco el año pasado. De hecho, la entrevista está ahí en el canal de YouTube, Reseña Teatro, así lo pueden encontrar, el canal. Y ahora platicamos un poquito de Eco, pero nos enfocamos en Entre los Rotos, Un barquito en la pared y Catsup. O sea, esta mujer anda en todo, pues. Se puso buena la cosa. Hay varias frases de esta entrevista que me quedaron muy grabadas. Me gustó muchas cosas que dijo Patti porque sí habla acerca, sí de su trabajo como actriz y los miedos con los que se ha enfrentado, pero también habló acerca de los públicos y eso del papel del público también durante las funciones y de la comprensión hacia el público y eso me encantó. Así que hay varias cosas ahí muy, muy padres que Patti mencionó y pues vamos a escucharla. Me acuerdo de Patricia Loranca en el Foro Apocono, presentando Eco. Me acuerdo de la potencia de sus palabras. Me acuerdo de Soledad, su personaje en Un barquito en la pared, y de su interpretación en Entre los Rotos. Me acuerdo de conmoverme con su personaje en Catsup y verla en una obra para infancias. Me acuerdo de su mirada de dolor y rabia en 1521 La Caída, parte 4, actuando en un tono muy diferente al que le había visto antes. Me acuerdo de la entrevista que tuvimos en el Teatro Santa Catarina, justo antes de una de las funciones de Eco. Y hoy nos volvemos a encontrar. Hoy nos visita en la isla Patricia Loranca. Hola, Pati. Hola. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y la primera pregunta que suelo hacer es, ¿qué hay en la isla Patricia Loranca? ¿Qué hay en tu isla? O sea, ¿qué cosas hay? O sea, si existiera una isla con tu nombre, ¿qué cosas habría? ¿Qué se podría tocar? ¿Qué se podría ver? ¿Qué se podría oler? Creo que habría muchas plantas, muchas plantitas. Habría perritos, muchos perritos, contando mi propio perrito. Habría muchos libros, sobre todo novelas de mujeres escritoras. Habría mucha comida también, pensaría mucho en mucha pasta y lasaña. ¡Ay, qué rico! Sí. Se me antojó. Eres muy de pasta y lasaña. Me encanta la comida italiana. Oh, sí. Y pues creo que muchas cosas de color morado, es mi color favorito. Muchas fotos de mi sobrina. Y se podría nadar alrededor de la isla todo el día, todo el tiempo. O sea, eres muy de agua, de nadar. Sí, me encanta nadar. Y justo la primera vez que nadé en Acapulco, nadando me encontré peces y una mantarraya. ¡Ah, qué padre! Sí, y fue hermoso, fue muy mágico, como ese encuentro, ¿no? Que no es en un acuario, no es en un lugar donde estén encerrados, sino como en su propio hábitat, que yo estoy ocupando por un rato, ¿no? Y que me voy a volver a salir. Entonces, es bonito también ver cómo nos reciben también los animales, ¿no? Es como, sí, bienvenida, ven, ahora ya vete. Ya estuviste bastante tiempo. Ya. Ya te tomaste tu tiempo, ya puedes irte. Exacto. Ya nos conociste, ya te recreaste, vete, este es nuestro espacio. Pero qué padre. Sí. Qué chido. A mí me gusta nadar, no nado tanto, la verdad, pero el año pasado fui a la playa y me metí al mar y me encanta nadar en el mar. Ay, es increíble. Que sí. Muy relajante. Sí, es muy relajante. Uh-huh. Pero bueno, qué padre tu isla. Imagina que en esta isla una persona te puede visitar durante un día. Una persona puede ser alguien muerto, vivo, un personaje histórico, alguien que admires. ¿Qué persona te gustaría que estuviera en tu isla todo un día? Ay, creo que pensaría en mi bisabuela materna. O sea, pienso en muchas personas que me encantaría que estuvieran ahí, pero mi bisabuela, que además llevo el nombre de mis dos bisabuelas, tanto paterna como materna, pero la materna tengo muchas preguntas, me gustaría mucho saber muchas cosas, sobre todo sobre mi linaje femenino, que siento que se pierde, ¿no? De pronto se pierde porque hay una parte de la historia que ya no se está contando, porque se desconoce. Entonces me encantaría conocerla y poder platicar con ella y poder saber pues de dónde vengo y qué me sigue conformando. Wow, es que me quedé pensando en eso, porque justo también, como que yo pensaría también como en una bisabuela, justo también, que yo no la conocí.
Entonces, o sea, ella murió cuando yo tenía como 6 meses o algo así. Okay. Pero siempre me dicen que cuando yo nací de ella, o sea, cuando ella me vio recién nacido, me dijo, yo no voy a ver crecer a este niño. Y no me vio crecer. Entonces, pero es interesante esto que dices. Ahorita que lo mencionabas, me recordó un poco a Eco. Justo, Sí. o sea, pensar en las mujeres de tu vida y pensar en Eco también, ¿no? Sí. Que más adelante hablaremos de Eco. Pero ahorita quiero empezar con una dinámica que tiene que ver con Entre los Rotos. La obra que tienes ahorita en temporada, los sábados, en El Hormiguero, ayudando al comercial. Y algo que me di cuenta, yo ya había visto Entre los Rotos, ¿te acuerdas? Yo la había visto en la capilla. Uh-huh. Y ahora que la volví a ver, yo tomo notas. Yo estaba tomando notas y decía, ¿qué le puedo preguntar? Y en Entre los Rotos, el personaje bailando como definiciones, o sea, como que va presentando diferentes palabras y les va dando como su propia definición, ¿no? Uh-huh. O sea, como que tiene que ver con un juego de los hermanos del diccionario, con algo del papá, ¿no? Algo así. Sí. Y entonces, en la dinámica yo te voy a dar algunas palabras y me gustaría que tú me dijeras como tu propia definición de esas palabras. Ok. ¿Ok? Puede ser, algunas palabras están relacionadas con la obra o se mencionan en la obra y otras son como más generales. Pero me gustaría que fuera más como desde tu perspectiva, o sea, tú como Pati, ¿no? Ok. ¿Sí? Sí. Va. Cicatriz. Marca de la memoria. Amor. Salvación. Mapa. Ruta para llegar a algún destino. Soledad. Asilo o destrucción. Ok. Incendio. Renovar. Cantar. La manera en la que se puede expresar el alma. Perdón. Acción muy importante, sobre todo para continuar con el propio presente. Familia. Lo que conforma a una persona y idealmente un lugar de refugio. Culpa. Está llena de cosas que pueden no ser reales. Como que siento que la culpa suele ser más personal y llena de suposiciones. Paraíso. El mar. Y por último, teatro. Lugar de encuentro, de escucha y de posibilidades infinitas. Muy bien. Justo hace unos días fui a ver Entre los Otros otra vez. Y bueno, antes de como entrar un poquito en profundidad, sí me gustaría para la gente que no ubica Entre los Rotos, si nos puedas contar un poquito de qué va. Claro, pues Entre los Rotos es una adaptación de una novela homónima de Alaí de Ventura. La adaptación fue hecha por Ingrid Cebada y Hugo Arrevillaga, y la dirección es de Hugo Arrevillaga. Y pues prácticamente Entre los Rotos va de una personaje que nunca sabemos su nombre, que se encuentra con unas fotografías que le dejó su hermano. Y a través de esas fotografías va recordando su memoria. Y es como si lo fuera recordando al lado de su propio hermano, que no está presente, pero está con ella. Y entonces va hilando las memorias hasta llegar a un todo de comprensión, como que la lleva a su propia anagnórisis, como de reconocerse, pero también reconocer a su hermano, que como Alaíde lo menciona en la propia novela, es un cómplice el hermano, pero también es un espejo de una misma, ¿no? O sea, tu hermano, tu hermana es un espejo de ti misma, porque al final vivieron las mismas cosas, ¿no? Vivieron en la misma familia, en el mismo contexto, entonces es tu propio espejo. Sí, me quedé, qué fuerte, porque sí me quedé pensando como en esta idea, ¿no? De los hermanos como espejo. Una de las cosas que me di cuenta ahora que la vi por segunda vez es esta puesta en escena tan minimalista, o sea, donde estás tú sin música, o sea,
pocos cambios de iluminación, con un espacio, si hay un dispositivo de madera donde sacas algunos objetos, metes otros, pero estas fotos con las que interactúas, pero hay pocos estímulos más allá de una actriz contando la historia, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo ha sido para ti este reto de enfrentarte a algo? Porque incluso creo que había muchos más estímulos en Eco, por ejemplo. Aquí creo que todo es así crudo, o sea, es esto del teatro de alguien te está contando una historia y punto. No sé, yo lo veo así. ¿Tú cómo lo has visto? ¿Cómo ha sido para ti este reto? Sí, pues sí ha sido un gran reto. Porque incluso como actriz, los estímulos pues tienen que venir de mí misma, porque no hay nada externo de lo que me pueda como afianzar o agarrar. En ese sentido, pues sí ha sido un gran reto, no solo de presente, sino también de escucha conmigo misma y con las y los espectadores, porque algo que pasó, estrenamos Entre los Rotos la primera vez en el Círculo Teatral, y en ese espacio era un espacio en herradura, y había gente en el piso de arriba, entonces de pronto me era muy difícil ver a la gente. Y luego la gente llevaba cubrebocas, entonces era muy extraño, ¿no? Porque era como verles así, sin ninguna expresión. Y pues para mí era como, bueno, me voy a imaginar claro, que están sintiendo algo. Ay, sí. Sí, porque no ves esa respuesta, ¿no? O sea, por ejemplo, supongo que en esa temporada del Hormiguero, donde está como más chiquito y donde tienes a la gente, y yo me daba cuenta que hacías contacto visual a veces con las personas, pues es tu termómetro de alguna forma, ¿no? Sí, y al final es mi estímulo. O sea, al no tener nada en escena, pues la gente son mi interlocutor, pero también es mi estímulo. En el Hormiguero es mucho más claro para mí. En la Capilla todavía veía a la gente de la primera, segunda fila, pero las demás ya no las veía, ¿no? Y en el Hormiguero, en este nuevo estreno, fue muy, muy, muy fuerte, porque tengo a la gente a 1 metro, o sea, o menos, no tengo idea, pero está muy cerca. Está muy cerca. Sí. Entonces, es muy loco ver cómo realmente pues la gente va reaccionando, ¿no? O no. Y también eso cómo me estimula a mí, o cómo me agarro de eso y continúo, ¿no? Algo que ha sido como un gran aprendizaje para mí en Entre los Rotos y que tiene que ver con el personaje mismo, es que ella continúa con su vida, por más rota que esté. Y en ese sentido creo que por eso Hugo optó por esta montaje tan minimalista, porque en realidad no hay nada que la ancle, a su vida, a su propia vida. O sea, está rota, ella está rota. Y ella, aún así, estando rota y sola y con nadie a su alrededor, continúa, avanza y está queriendo contar su propia vida, que eso es como una vacuna, ¿no? O sea, siento yo que siempre contar nuestras historias, seas quien seas, hayas vivido lo que hayas vivido, va a ser una vacuna para alguien más. Tú no sabes quién necesita escuchar eso. Y siento que ella, por más rota que esté, con las herramientas que tiene, que es ninguna, está optando por hablar de eso que ya le está ahogando. Y al final, pues logra terminar de contarlo. Y eso es enorme para alguien rota, ¿no? Terminar de contar, atreverte a contar a personas desconocidas. Yo siempre me preguntaba, ¿no? Le preguntaba a Hugo como, ¿pero a quién le estoy hablando? O sea, es un grupo terapéutico, son mis amigas, no sé, ¿no? O sea, porque cambia mucho, mucho. Y Hugo me decía, yo creo que sí son personas desconocidas. ¿Y eso cómo te coloca, no? Entonces de pronto yo pensaba, porque yo llevo un proceso terapéutico de como 6 años en psicoanálisis. Y al final, esa persona que es mi terapeuta es una desconocida para mí. Yo no la conozco, yo no sé nada de ella. Pero esa apertura de tener la confianza de brindarle así de que mira todas mis heridas y mira todo lo que soy, pues no solo... Claro que no es para ella, al final es para mí, porque esa escucha rebota, ¿no? Claro. Entonces, al hablar y al escucharme a mí misma, pues puedo tener también como una vacuna para mí misma. Siento que es lo que ella necesita y que es lo que ella está haciendo. Ya no tiene nada que perder.
Y en ese sentido tiene todo que perder y por eso lo está haciendo, ¿no? Sí, exacto. O sea, como dices, hay un acto de valor en el personaje, a pesar de que ella está también reconociéndose en el hermano, ¿no? Mediante las fotografías, está reconociendo su propia historia. Y está reconociendo también un tema que se me hace muy interesante, sus propias violencias, creo yo. O sea, porque hay una cuestión de sí reconocer las violencias que hay que vienen del padre, las violencias, ¿no? O sea, que hay en el hogar como tal, las violencias que el padre tenía hacia el hijo, hacia el hermano, pues, las violencias que el padre tenía hacia ella. Sobre todo hay una parte que esta vez me quedó muy grabado, que es cuando habla de la violencia verbal y de las cosas que le dice, ¿no? Entonces, es muy interesante todo este tema de la violencia, ¿no? Que yo veo cómo se maneja y cómo va evolucionando, pero cómo ella en algún punto también tiene violencias hacia el hermano y hacia ella misma, ¿no? Hacia sus otras relaciones. Esto de los memos, ¿sabes? La gente con la que se relaciona, o sea, hay algo que como que la marca y esta huella de alguna forma la sigue cargando. Sí, es lo doloroso de la obra, creo. Y en general como de intentar entender, ¿no? Siempre que accionamos, intentamos entender de dónde vienen esas acciones. De pronto, a mí me pasa mucho, ¿no? Que digo, pero es que ¿por qué? O sea, si quiero, no sé, voy a decir cualquier cosa, pero dilo. quiero llegar puntual a tal lado, ¿por qué no lo logro, no? Y entonces es como irte a tu pasado y descubrir, claro, es que esto y esto me chocaba, pero resulta que ahora yo lo estoy haciendo, Ya. ¿no? O pasa mucho con las parejas, ¿no? De pronto es como, ay, esto me decía mi mamá, ¿no? Así como... Pero te reconoces ahí, es como de... Uy. Sí. Y siento que eso, lamentablemente, funciona siempre que un niño, una niña vive violencia. Cada persona lo va a canalizar de diferentes maneras y yo no soy la mejor persona para hablar de esto porque no soy ni terapeuta ni psicóloga, pero como que lo que he entendido es que inevitablemente vas a replicar las violencias. Y es lo potente de esta obra, porque en realidad, digo, no quiero spoilear nada, ¿no? Pero ella lo dice, o sea, yo voy a seguir caminando entre todas las personas rotas que vivimos en este mundo, en esta sociedad mexicana. O sea, ¿de qué manera la violencia en México, que obviamente necesitamos como dejar de pensar en ella para sobrevivir, pero es algo con lo que vivimos? No podemos negar que vivimos con una violencia exorbitante. ¿De qué manera eso influye en nuestras relaciones personales, en nuestra familia, influye en la sociedad, en nuestra incapacidad de darle el paso a un peatón? O sea, ¿de qué manera todas esas violencias nos van construyendo y nos van destruyendo también? Y cómo una persona destruida pues no tiene herramientas para hacer otra cosa que destruir a las demás personas. Y eso no es ninguna justificación para la misma violencia, ¿no? Pero es un poco intentar entender por qué se dice que la violencia en casa, la violencia doméstica, es un problema de salud pública. Porque lo único que genera es personas con problemas que van a problematizar más en la sociedad, ¿no? Y por qué es importante atender las violencias domésticas y de familias. Y eso. No, sí, totalmente. O sea, ahorita que decías esto de la violencia normalizada, creo que en esta ciudad yo lo veo mucho, por ejemplo, en el transporte público o en el tráfico, ¿no? O sea, uno siempre está a la defensiva. O sea, ¿cuánta gente no está como tantito agresiva porque la tocas con la mochila o por algo? O sea, como que uno ya está a la defensiva. O sea, uno vive así. Y a veces creo que sí se trata también como de reconocer esas violencias. O sea, creo que el primer paso es eso también, poder reconocer y nombrar esos comportamientos. Y como dices, a veces es como ir hacia atrás, de dónde vienen, ¿no? Sí. Y a veces, digo, siento que también en este país también porque yo también estoy en un proceso terapéutico, pero siento que también hablar de toma terapia, que a veces lo dicen como un chiste, que no lo es y que no debería seguir siendo un chiste, pues sí es un privilegio también. Claro. O sea, no es algo que esté, o sea, que todo el mundo lo pueda hacer, ¿no? A final de cuentas sí es una especie es un lujo. Sí, sí es. Entonces sí o sea, ahorita que me dice con ese tema de salud pública, sí es interesante, pero mira, todas las reflexiones que saca esta obra, ¿no? Que a mí se me hace muy fuerte y esta vez que la vi,
Pues sí te llega, pero creo que es muy necesario también este tipo de obras, ¿no? De este teatro que también te llega y te deja cuestionando, porque al final de cuentas uno también se cuestiona a sí mismo, ¿no? Ujú. O sea, sus propias violencias. Quiero preguntarte, creo que ya me habías comentado una vez, cómo, como dijiste, ha tenido 3 temporadas, ¿no? Esa es la tercera. Ujú. Primero en el Círculo Teatral, luego en la Capilla, luego acá en El Hormiguero. ¿Cómo ha evolucionado esta obra? Sé que de duración ha evolucionado, pero ha cambiado. Pero ¿qué ha cambiado tanto en la obra, tanto cuestiones externas o decisiones que han llegado el director o tú, Hugo o tú, y qué ha cambiado en ti también? Pues bastante. O sea, en el la primera temporada era una obra bastante larga, o sea, creo que duraba casi 2 horas o 2 horas. Tenía muchas canciones, o sea, yo cantaba mucho más de lo que canto ahora. Ok. Y también había mucho más texto, ¿no? O sea, sí se hizo un trabajo mucho más de síntesis en la adaptación para esta última temporada. Pero, no sé, como que algo que ha sido muy fuerte para mí, desde esta primera, como ese primer estreno hasta este último, pues ha sido también el encuentro con, pues yo sé que soy actriz, pero el conformarme como actriz a lo largo de los años también es un proceso. O sea, el aceptarlo y el decir, soy actriz profesional, no es algo, o al menos para mí no ha sido algo de, sí, ya egresé, ya soy, ¿no? Entonces, ¿Te cuesta todavía? creo que no. Ay, sí. Quizás hay días que sí, hoy no. Ay, sí. Ok. Pero sí es un proceso muy loco que he platicado con muchas amigas y que yo menciono en Eco, ¿no? Sobre el síndrome de la impostora. Ajá, exacto. Y esto lo menciono porque en toda la primera temporada yo moría de miedo. O sea, moría de miedo de decir, no sé si estoy lista para esto. O sea, no sé si yo soy la persona para poder estar 2 horas en escena sola interpretando esto. Claro. Sí, y mira, lo digo no para que la gente se conmueva o lo que sea, Sí, sino porque me parece importante, Ujú. porque seguramente hay muchas actrices que se sienten así, y me parece importante hablarlo. ¿Por qué dudamos de nosotras? Entonces, me acuerdo mucho de mi Patricia en el primer estreno, así temblando, así de no quiero, pero sí quiero, pero tengo miedo, ¿no? Claro. Y la verdad, teniendo muy buenas funciones y muy malas funciones también, porque lo que es un hecho es que soy una persona. Somos seres humanos, seres humanas, y obviamente voy a tener una conexión increíble en una función y en otra pues igual y no, ¿no? Porque depende de muchas cosas, depende de mi estado anímico, depende de mi capacidad de estar en presente en ese momento, ¿no? Entonces, creo que en relación entre los rotos sí ha sido un proceso muy fuerte de aceptación, ¿no? Y como de seguridad y autoconfianza, que en este estreno estuve muy orgullosa de mí, porque antes de entrar moría de miedo. Y lo platiqué con Vale Becerril, que es la asistente de dirección, que la amo y siempre ha estado así para mí. Y le dije como, Vale, tengo mucho miedo. Entonces ya como que solo me abrazó y me dijo, confía en ti. O sea, tu trabajo es poderoso, confía en ti. Y fue muy bonito porque estando ahí, pues, teniendo a la gente tan cerca, de pronto vi a un señor que se estaba durmiendo. Y siento que... Yo también lo vi. Siento que la Pati del pasado se hubiera bajoneado un buen, ¿sabes? O sea, como que hubiera dicho, chale, ya le aburrí. Y esta Pati fue como, bueno, ¿te dormiste? Pues igual tuviste un mal día, igual Claro, y tienes mucho sueño, ¿no? No, ni te voy a juzgar, ni me voy a juzgar a mí. Sí. Y yo voy a seguir, ¿no? O sea, Claro. voy a seguir y hay Claro. gente que sí me está escuchando. Que eso también es muy importante, ¿no? ¿Por qué enfocarme en lo que no me gusta o lo que no está pasando y no en lo que sí está pasando, ¿no? Exacto. Entonces fue así, terminó la función y me sentí tan orgullosa de mí misma de dar ese paso que para mí es gigante, porque nada, me parece que es algo de lo que tenemos que hablar, porque pareciera que no, pero la realidad es que yo creo que somos muchas las que dudamos constantemente, ¿no? O nos da miedo, o no nos Claro. creemos capaces cuando, o sea, todo lo que nos sostiene es muchísimo, ¿no? Sí.
Y ya, yo aquí abriendo así de que... No. Hablándole a mi terapeuta ahorita. Ay, no, pero es que lo estabas diciendo y yo estaba así como de... Claro, y justo te iba a preguntar, cuando estabas diciendo esto de que en el hormiguero los tienes mucho más cerca y que la gente es tu estímulo, te iba a preguntar, y ahorita lo dijiste, porque yo sí dije, claro, pero alguien se estaba durmiendo. O sea, ¿qué pasa? O sea, ahorita lo estás diciendo, o sea, ¿cómo aprendes a luchar con estas cosas, con cosas que tú no puedes controlar? O sea, que hay alguien que se duerma, que hay alguien que esté bostezando, que alguien, por ejemplo, en esos espacios que saque el celular, ¿no? O sea, todas estas cosas que te pueden distraer, que podrían ser distractores, pero cómo decides enfocarte, ¿no? En lo que te va a dar el estímulo, ¿no? O sea, como decías ahorita, o sea, no en lo que no está pasando, sino en lo que está pasando. Porque había todas otras personas que estábamos ahí, o sea, muy atentos, ¿no? Y que recibíamos tu mirada cuando llegaban, ¿no? O sea... Algo que me parece muy bonito, que escuché ahora en una clase, es que cuando una persona entra a escuchar una historia, te está brindando no solo su tiempo, sino también su capacidad de creer en tu historia. O sea, se sienta y te dice, yo voy a creer en ti. Entonces, tienes el tiempo que dure la obra, o quizás los primeros minutos, no lo sé, para hacer valer el tiempo de esa persona y darle una moneda de cambio. O sea, tú me estás dando tu confianza, vas a ver cómo tu confianza sí vale, o sea, sí lo va a valer. Entonces, en ese sentido, pienso que había muchas personas ese día en el hormiguero, ¿no? Había una persona que se estaba durmiendo y las demás personas que eran de prensa tenían el celular aquí, ¿no? Entonces, era rarísimo voltear y hablarle al celular, pero... Bueno, pues también... Claro, porque a un lado tuyo, en uno de los laterales, tenías a una mujer que estaba grabando todo el tiempo. Yo también, o sea, es como de... Yo veía y enfrente de mí creo que había alguien que estaba tomando fotos a cada ratito. Entonces yo decía, bueno, supongo que Pati, o sea, ella sabe que es de prensa, pero ¿cómo te enfrentas también a eso? O sea... Pues es que es una realidad con la que no me puedo pelear. Claro. O sea, también siento que en esta realidad que estamos viviendo, en la que el celular es parte de una... Pues yo cómo me voy a pelear con alguien que saca su celular para... Pues no, o sea, está bien, distráete. Igual y ahorita te unes, ¿no? Sí, y que en este caso de la función de prensa, pues al final de cuentas es su chamba, ¿no? Exacto, o sea, es su chamba. Es su trabajo también. Entonces, como que para mí fue muy importante este enfoque en... No sé cuántas personas había, pero voy a decir cualquier número. Hay 40 personas aquí. Una se está durmiendo, 2 traen su celular en la mano porque me tienen que grabar. Bueno, vamos a ver qué pasa con las otras 37 que están aquí, que están brindando su escucha, su tiempo, su confianza. Pues vamos a retribuirles, ¿no? Y creo que eso fue... Sí, eso es lo que me mantiene ahí, lo que me ancla. Y decir también... Yo estuve un buen tiempo dando clases a niños y niñas. Okay. Y un gran aprendizaje que tuve cuando había muchos niños y niñas que hacían de pronto berrinche, ¿no? Y era como, yo no quiero hacer esto. Y pues siento que la respuesta inmediata es, pues lo vas a hacer. Y ni modo, ¿no? Porque es lo que hay. Y lo que aprendí, porque además era un proceso muy bonito, era, no tienes por qué obligarles a nada. Darle su tiempo, a ver, ¿por qué no quieres hacer esto? No, pues es que, y una vez me pasó que una niña no quería unirse y parecía que estaba como muy enojada y me acerqué y le dije como, ¿qué pasa? Es que se murió mi perrita. Claro. ¿Qué necesitas? Un abrazo. La abracé. ¿Qué más necesitas? Quiero dibujar a mi perrita. Le di una hoja, unos crayoles unas crayolas, porque sí, es que no sé crayones. ¿Crayones o crayolas? Y yo. Hiciste un mix ahí. Hice un mix. Le di unas crayolas para que dibujara a su perrita y le dije, cuando tú estés lista, te unes. ¿Y qué pasó? Se unió. Y se unió desde otro lugar. Claro. Porque si yo la hubiera obligado a unirse cuando no estaba lista ni quería, lo hubiera hecho desde un lugar en el que seguramente hubiera lastimado a otro compañero. Totalmente. Entonces, pienso que las espectadoras, los espectadores, pues también son personas. Y si a alguien no le está gustando la obra, o le está pasando mal, o se está aburriendo, o de verdad tuvo un mal día y necesita dormir en ese momento, pues que se duerma. Yo también me he dormido en obras. Claro. No es algo de lo que me siento orgullosa, pero siendo estudiante de teatro, tenía que ir a ver obras y estaba profundamente cansada. Me acuerdo mucho de una vez que
estaba viendo una obra que me estaba gustando muchísimo, pero estaba tan cansada que me dormí. Me desperté y fue como, ay, no, me estaba gustando mucho, ¿no? Pero creo que eso es lo importante de como tampoco tomarme las cosas personales como actriz, ¿no? O sea, al final una no sabe lo que está pasando por la mente de esa persona. Exacto. De pronto, bueno, ya hablaremos de Eco, ¿no? Pero en Eco pasaba mucho que los hombres que asistían se incomodaban, volteaban, se paraban, se iban, volvían a entrar, tiraban cosas. Pues sí, al final tú no sabes lo que la obra va a generar en las diferentes personas. Exacto. Y cómo esas personas se enfrentan a lo que están sintiendo. Uh-huh. Entonces, pues vámonos para adelante, ¿no? Y pues no voy a frenar, ni voy a parar por esto, ¿no? A menos que sea algo de causa claro. mayor, que sí pasó una vez en una función en Eco. Pero, Ok. sí, pero de ahí en fuera, pues no. No, me gusta mucho esto que dices de las espectadoras y los espectadores, ¿no? O sea, de esta cuestión de ser comprensivo, porque, por ejemplo, hay ciertas opiniones. ¿Fue el año pasado? Que todo este revuelo de los celulares en Indecente y todo lo que pasó y generó como dos bandos, ¿no? O sea, de gente que era demasiado estricta, el espectador, no, sáquenlo, o que no entre, o que no venga, o y otro como de, oye, no trates a los espectadores de esa manera, sé más comprensivo, ¿no? O sea, siento que se dividió ahí muy interesante y yo en ese tiempo hice un video y di mi postura que estaba mucho más, o sea, desde un lado más equilibrado, pero más un poco hacia lo que dices, ¿no? Y yo creo que lo entiendo porque yo me he dormido también un par de veces en obras y no me siento orgulloso, pero al final de cuentas son muchos factores y eso es parte también de la magia del teatro. O sea, tanto como tú como espectador, cómo vas, cómo llegaste cansado, llegaste corriendo, ¿no? Y cómo está el actor también, o sea, la actriz, el intérprete que está ahí enfrente del escenario, cómo está esa persona, de cómo viene y cómo esas dos cosas se unen, ¿no? O sea, cómo esas dos cosas sirven de estímulos mutuamente, ¿no? Y hay algo ahí, hay un acto ahí que sucede. Entonces, se me hace como muy, muy interesante eso. Cerrando un poquito con Entre los Rotos, hay algo que quería comentar, que quería preguntarte más bien, porque Entre los Rotos forma parte de este ciclo que le llaman Tres Relámpagos, que son las 3 obras de Hugo que tiene ahorita, que justo son 3 monólogos o 3 unipersonales, que es Kira, que estuvo en la capilla, Zombie, que todavía sigue en la gruta, y Entre los Rotos, ¿no? Los 3 dirigidos por Hugo, y en el caso de Zombie, él también escribe, creo. Uh-huh. Entonces, los 3 yo siento que lo que los une es la música de alguna forma. Podría decirse que Zombie es una especie de musical. Kira tiene algunas canciones de Belanova por ahí, tiene otras canciones creo que son originales también, uh-huh. Y tiene un juego interesante de la música como parte de la historia también en Kira. Y aquí creo que aunque la música sigue presente, lo hace de otra manera diferente. Yo esta vez que lo vi lo intuí un poco y le decía a Andrea, Andrea es quien nos ayuda a grabar, siempre lo tengo que decir para que ya la gente sepa, pero Andrea fue conmigo. Y entonces que era también como una especie de transiciones, o sea, eran como una especie de pausas, pero también siento que también es como sacar como el dolor o el sentimiento, pero de otra manera. Uh-huh. No sé, ¿cómo has vivido tú el proceso de cantar en esta obra? Porque luego mencionaste al final que había alguien que te estaba ayudando como en canto, uh-huh. creo. Entonces, ¿cómo fue el proceso de las canciones, de cantar en escena y de cantar de esa manera, ¿no? Porque para empezar es a capela, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo ha sido esto? Pues ya lo mencioné, pero Entre los Rotos sí ha sido un proceso enorme de aprendizaje. O sea, yo lo agradezco muchísimo. Y en el sentido del canto, también lo fue. Yo al principio justo como que me peleaba un poco, ¿no? Porque a mí me encantan los musicales, me encantan. Pero no me siento como capacitada como para hacer un musical, ¿sabes? Y menos cuando, no sé, como que Entre los Rotos es una obra dramática, que de pronto meter una canción para mí era como, ¿pero por qué? ¿No? O sea, como que me sacaba, era una cosa muy rara. Y pues ensayo y error, ¿no? Pláticas, diálogos. Con Silvia también, que es esta mujer maravillosa que me asesoró, pues fue encontrar que las canciones no es que fueran un punto y aparte, o un paréntesis en la historia, sino que eran parte de. Y ella lo dice, ¿no? Mi hermano venía a mí como buscando un consuelo, y yo le cantaba. Entonces, siento que en Entre los Rotos el canto es
pues una especie de cura, como de sanación, ¿no? Como de bálsamo, ¿no? Como Ajá, de algo. como de bálsamo, en la que también ella logra, como bien dices, no solo externar lo que está sintiendo, sino también entender lo que está sintiendo. Entonces, como que entender eso me hizo colocar las canciones no solo en, voy a cantar, no, o sea, voy a cantar, me coloco y voy a cantar bonito, sino voy a cantar desde lo que estoy sintiendo. Y si no sale bonito, si está desafinado, lo que sea, no es lo importante, porque lo importante es que me estoy sintiendo de esta manera y la única manera que tengo de expresarlo es cantando. Y en ese sentido, como que la verdad es que yo me peleaba mucho con mi ser cantante, ¿no? O sea, como que yo no me gustaba tanto cantar en público, como que me daba pena. Y en Entre los Rotos fue, vas a cantar, y fue como, ¡ay, no! Entonces, de pronto encontrarme con todo esto fue un gran aprendizaje porque me di cuenta que, pues sí, cantar no tiene que ver con que suene bonito o que salga perfecto o la ópera, ¿no? Sino con... El canto es una forma de expresión humana. Y me puse a ver videos de flamenco, de cantos, ¿no? De cantos flamencos, de dónde viene. Y encontré que esos cantos vienen del dolor, ¿no? Y me parece hermoso cómo se sublima ese dolor a través de la voz, que genera cánticos, ¿no? Pero en realidad, pues es un juego vocal que podría ser otra palabra, quizás, como solo alargada, no sé. Sí, la música es increíble. No, sí, ahorita que dices, es muy interesante lo que dices, porque dices, me gustan mucho los musicales y como que no te verías ahí, pero acabas de decir, creo que lo repetiste, lo dijiste 2 veces, esta idea de que al final de cuentas, o sea, en esta obra tú estás cantando porque el personaje no hay otra manera de expresarlo. Y eso yo creo que eso pasa en los musicales, solo que a veces siento que se quieren ir hacia lo perfecto, hacia otras decisiones estéticas, pero al final de cuentas en musical, los personajes, en el musical tradicional y también algunos contemporáneos, los personajes cantan porque no hay otra manera de seguir la historia. O sea, porque necesitan cantarlo, porque necesitan romperse y ¿sabes? Entonces, creo que a veces eso en el musical... creo que está un poco olvidado, dejado de lado y se busca esta perfección. Pero creo que esta idea que tú tienes del canto en esta obra es una idea que también en los musicales se puede tener, ¿no? O sea, no solo en las obras de texto o que sean muy dramáticas. Porque al final de cuentas también los personajes en los musicales a veces cuando son estos números espectaculares, súper alegres, con los números, con los bailes y la coreografía, pues es porque el personaje está tan contento que lo tiene que sacar de esa manera, ¿no? O sea, al final de cuentas hay algo ahí, o sea, y se me hace muy interesante que lo mencionaras, ¿no? O sea, me gustan mucho los musicales también. Yo sí no canto, o sea, medio aprendo, pero sí, no te la vengo. Pero me encanta, y me encanta también eso que dices, o sea, como el personaje ya no, o sea, tiene que expresarlo de esa manera. Tengo una duda de las canciones, ¿fueron agregadas por Hugo e Ingrid o son parte de la novela o cómo funciona? No, en la novela no hay nada de canciones. No hay nada, okay. Fue más bien una idea de Hugo. Okay. Algunas fueron agregadas por Hugo y otras fueron agregadas por mí. Okay. Hay un son jarocho que se llama Chiles Verdes, que yo lo agregué. Y también la canción de la mamá, que es la de Contigo, de Tintán. Bueno, en realidad es de los Panchos, creo. Pero bueno, hay una versión de Tintán. Okay. y ya las demás Hugo las agregó. Pasando de una obra donde cantas a otra obra donde también cantas, porque según yo, Soledad canta también, ¿no? Ah, ¿sí? En Soledad, el personaje de Un barquito en la pared. Sí, porque yo vi primero Un barquito en la pared que Entre los Rotos. Ah, okay. Entonces, en Un barquito en la pared, yo ahí fue cuando te vi cantar por primera vez, interpretando a Soledad. Y Un barquito en la pared regresa y estará a partir del 22 de marzo en el Teatro Sergio Magaña. Y yo la vi en su segunda temporada, tuvo 2 temporadas en el Foro Shakespeare el año pasado, porque justo este texto formó parte de la convocatoria Brujas, ¿no? Sí. De ahí, del Foro Shakespeare. Pero bueno, cuéntanos un poquito más de qué va para la gente que no ubica Barquito, que para mí fue de mis obras favoritas del año pasado. Eco y Barquito yo creo que fueron de mis favoritos. No, es en serio, o sea, sí estaban en mis tops por ahí, pero ¿qué onda con Barquito? Pues Un barquito es una obra preciosa
que a través del verso, lo cual me parece magnífico, Ujú. y del distanciamiento, porque no es un México contemporáneo, sino es un México bastante antiguo, digamos. Pero la problemática suena muy contemporánea. Pues es que la Tristemente. problemática tristemente es de hace miles de años y continúa, ¿no? Entonces, está situado en Veracruz y la historia va de una chica que llega a casa después de trabajar y que no pudo detener a unas personas que iban tras su vecina. No sabe cuántas personas eran, no sabe nada. Lo único que sabe es que se paralizó al ver que estaban atacando a su vecina. Y bueno, es todo el viaje como de la culpa de ella, ¿no? Como de saber que su vecina está en peligro, que además es alguien que la cuidó, ¿no? Después, es que no la quiero spoilear, ¿no? Pero Sí, no spoiler. es también como el asunto de cómo lidian con eso diferentes generaciones, ¿no? Ujú. También está la madre, está la chica, está Soledad, que es como una edad intermedia, Ujú. y cómo lidian con el problema de la violencia de género desde diferentes perspectivas también, ¿no? Sí, cuando yo la vi, pues la vi ahí en el Foro Shakespeare, en el foro de arriba, que es muy pequeño, y estaba en la primera fila. Entonces es una obra, porque esto pasa al principio, no le estoy spoileando nada. Siento que empieza muy arriba, o sea, la escena empieza muy fuerte, que ese es el personaje de la pues sí, puede decirse la protagonista, la chica, el personaje de Petra, que interpreta a Fabiola Villalpando, y que empieza muy arriba, o sea, entonces toda esa escena es súper fuerte, porque dices, aquí parece que está en el clímax, o sea, es muy fuerte lo que está pasando, como empieza la obra, porque empieza con ella en esto donde se están llevando a la vecina, ¿no? Creo que esa es la parte muy fuerte. Y toda la primera parte de la obra, yo lo siento así como espectador, pues tiene que ver con esto que dices. O sea, el enfrentamiento empezando de la mamá y de la hija, de no, tú no viste nada, cállate. O sea, esta cuestión del silencio y de qué pasaría si a ella, o sea, alguien la vería y haría como si nada pasara. O sea, ¿qué pasaría si a Petra se la llevaran? ¿Sí me explico? O sea, no sé, se me hace que es una obra como que empieza muy fuerte y es una obra que es muy corta. Recuerdo que es corta, pero es como muy impactante lo que pasa. Y tú haces al personaje de Soledad, que es esta vecina. Pero yo siento, mi percepción es que aunque el personaje de la mamá, el personaje de Petra, están como en este rollo, ¿no? O sea, hay un rollo como mucho más dramático, así lo siento, por la situación que están viviendo. Siento que tu personaje, o esa fue mi percepción de lo que recuerdo, que estaba en un tono como un poco más, o sea, no que le valiera, pero es un personaje como que está en un tono más esperanzador. Es un personaje como que te va contando las cosas y canta y va tejiendo las historias y los cuentos y la forma en la que habla. No sé tú cómo ves a Soledad, porque siento que es un personaje muy diferente a los otros que yo te he visto, pero ¿cómo ha sido ser ese personaje? Ay, yo a Soledad la adoro así. Me parece súper carismática, súper hermosa en todos los sentidos y disfruto mucho hacerla, porque también siento que Soledad es el contrapunto de Un barquito en la pared. O sea, es la que nos dice, sí, todo está muy mal, pero tampoco está tan mal, ¿no? O sea, pero también podemos vivir en esto y podemos ser felices aquí, ¿no? O sea, siento que es el personaje que dice, sí, me llevaron a otro lugar y estoy encerrada, pero puedo seguir contando historias, puedo seguir, ¿no? O sea, como que justo es muy resiliente, tiene la esperanza a todo lo que da y tiene la manera como que encuentra la manera de librarse a través de su don, que es contar historias. Ya veremos si se logra librar o no, pero Sí. siento que, pues sí, Soledad es o sea, si yo pudiera definirla, pensaría que es como un gran árbol de fruta que da sombra y da fruta y, o sea, como que es muy alegre, ¿no? Y eso me encanta de ella. Sí, yo recuerdo que cuando la vi era como justo, o sea, hay un contraste ahí, pero que es muy padre, o sea, y a veces te saca la risa también, o sea, recuerdo. Entonces es un personaje muy luminoso dentro de esto que podría no serlo, ¿sabes? Ajá. Entonces es interesante como eso. ¿Qué te deja a ti Un barquito en la pared? O sea, como actriz, ¿qué te ha dejado? ¿Y qué te Pues- sigue dejando ahora con esta nueva temporada? Pues me deja, entre otras cosas, creo que lo principal es el equipo,
que es un equipo maravilloso, que me encanta trabajar con ellas. Por otro lado, pues también, como bien lo mencionaste, es un personaje muy diferente al que he tenido la oportunidad de hacer, porque Soledad es alegre, es jocosa, hasta cierto punto es alburera y eso me encanta. O sea. Sí, y es muy juguetona, o sea, es muy... Sí. Sí. O sea, creo que es un personaje como diferente a las otras mujeres que ves a los otros personajes femeninos de Un Barquito. Y en general también siendo otros personajes que yo te he visto a ti, ¿no? Uh-huh. Porque ahorita no te había contado, pero ahorita quiero pasar nomás así. Quiero hacer un paréntesis. Entonces, bueno, más adelante quiero hablar tantito del dramón de la caída de 1521, la caída. Sí. Porque sí es como otra cosa así totalmente diferente. Pero sí. Bueno, como dices, sí, es alburera, o sea, este personaje, ¿no? Es Soledad. Sí, y que también algo que me encanta es que Un Barquito toca, no de manera explícita, pero lo hace por medio de la representación, pues también el tema de las mujeres y del feminismo, pero como interseccional. Uh-huh. Porque Soledad es mulata, ¿no? Entonces también cómo vive la violencia de género una mujer mulata, a diferencia de una mujer blanca, ¿no? Uh-huh. Que eso no quiere decir que no compartamos desafortunadamente la violencia, ¿no? Pero de qué manera se divide, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son las subdivisiones, digamos? Uh-huh. Y eso es algo que me gusta mucho de Barquito, que lo pone sobre la mesa, ¿no? Uh-huh. Y eso, siento que sí, el equipo, el personaje mismo, que me encanta, y bueno, la posibilidad de estar en el Teatro Sergio Magaña, que me encanta y que nunca he estado ahí y me emociona mucho. Qué padre, y qué chido que ya vas a poder estar ahí. De hecho, justo iba para allá a decir que yo me puse muy feliz cuando vi, o sea, la verdad, sí, me dio mucho gusto cuando vi que Barquito volvía y que salía del Shakespeare. O sea, no porque, o sea, pero esta idea, pues porque nace ahí, ¿no? O sea, en esta convocatoria, pero que ahora vaya a estar también en otros espacios uh-huh. y que esté en el Sergio Magaña. Digo, aunque sean pocas funciones, ¿son 8 funciones? Sí. Son... Sí, 8. Sí, a partir del 22 es miércoles, jueves, viernes, sábado no hay y domingo, ¿verdad? Uh-huh. Y así durante 2 semanas. 2 semanas, exacto. Ahí está la opción de Un Barquito en la pared, que quiero dar la información porque en este caso pues no es monólogo, Un Barquito. Entonces es dramaturgia de Itzel Villalobos, dirección de Fabiola Llamas. Si digo algo mal, dime. Sí. Y del elenco, no lo anoté, pero es Baruch, uh-huh. es Fabiola Villalpando uh-huh. y es... Adriana. Uh-huh. ¿Alonso? Adriana Alonso. Alonso. Perfecto. Entonces que ahí está Barquito en la pared para que puedan ir a verla a partir del 22 en el Teatro Sergio Magaña. Y bueno, esto que te dije hace poco vi 1521 La Caída, parte 4. Sí. Fui a verla que no había visto nada, no vi otras partes, solo vi la 4. La verdad vi la 4 porque había 3 actores que quería ver, ¿no? Que eras tú, Sofía Gabriel y Iván Chacón. Entonces, tenía ganas de verles y verles haciendo eso y sí fue como que, creo que los 3 nunca los había visto en algo así. Entonces se me hacía muy interesante. ¿Cómo fue ahí, o sea, que ahí interpretas, se me olvidó el nombre del personaje, pero es algo como la dama tigre? Acamapichtli, la dama tigre, exacto. Y lo mencioné en el podcast, en el segundo episodio, en algo de la mirada, que yo estaba muy cerca cuando vi la obra y yo te veía a los ojos y era como de... Wow, o sea, puedo ver la historia que me estás contando. O sea, puedo ver ese dolor, esa rabia, de tomar las armas antes de que nos diga, o sea, ¿sabes? O sea, de todo esto que está contando ella. Y se me hizo muy fuerte, porque yo no te había visto en algo, o sea, es algo como muy, bueno, mi percepción como muy teatral, como muy épico. Muy ¿no? épico, muy grande y muy, pero también lleno de matices. O sea, como digo, brevemente, o sea, ¿cómo fue este personaje y hacer esto y formar parte de eso también? Ay, pues sí me sentí muy emocionada y muy feliz de estar ahí, ¿no? Trabajar con Holguín es maravilloso, desde muchos puntos, ¿no? Desde su capacidad, su profesionalismo y o sea, él sabe perfecto qué quiere, pero tampoco te dice qué hacer, ¿no? Entonces, como que da una pauta enorme a la creatividad y al mismo tiempo te va guiando, ¿no? Entonces, para mí Acamapichtli sí es de los personajes que más amo y adoro y disfrutaré muchísimo hacer siempre, pero es muy agotador. O sea, yo recuerdo así acabar el monólogo e irme y estar sudando y tener que tirarme en un sillón a comer papas así porque no podía continuar con mi vida. Y al día siguiente amanecer como si hubiera corrido un maratón. O sea,
de verdad era muy cansado. No, sí. Y es que son puros, o sea, esa parte que yo vi eran 6 monólogos. Ujú. Entonces uno de los monólogos es el que haces tú. Y sí, no manches, o sea, o sea, si yo te veía, ya me estaba cansando. O sea, imagínate tú ahí. Sí, porque física, o sea, y emocionalmente y físicamente, o sea, tiene mucho movimiento el personaje, pero también la postura y la corporalidad del personaje, ¿no? O sea, y pues emocionalmente, por todo lo que sucede, todo lo que pasa en ese pequeño monólogo, ¿no? Sí, pues es una guerrera, Ujú. pero además es una guerrera que no tuvo entrenamiento. Es una mujer con todo un ímpetu de decir, no voy a dejar que nos derroten. Mm. Y para mí como actriz fue como colocarme en ese lugar, porque yo nunca he estado en una guerra. Entonces, y ojalá nunca lo esté. Pero justo como, ¿cómo será vivir a una situación así? En la que unos extranjeros vienen a quitarte tu vida. ¿Cómo será? Y bueno, también en la investigación ver la sarta de atrocidades que hicieron, ¿no? Que lo menciona Kamapichli, ¿no? Ujú. El saqueo, las violaciones, los robos, la quema de los techos, etcétera. Sí, sí. Pues ¿cómo será, no? Traer todo eso adentro que la llevó a tomar las armas y a decir, yo no me voy a sentar. Porque además eso es un hecho, es algo que igual no se cuenta tanto, pero las mujeres en Tenochtitlán tomaron las armas. Y en ese sentido siento que Akamapichli es una guerrera que no se va a dejar caer, ¿no? Y es a mí lo que me encanta del texto, porque empieza diciéndonos, mi diosa me ha salvado. Luego nos enteramos de algo que le sucede a la diosa, pero aún así ella tiene la esperanza de seguir con vida y va a seguir luchando, ¿no? O sea, lo último que vemos es cómo ella se vuelve a poner toda su armadura, agarra su arma y vámonos, ¿no? Y se va corriendo, o sea, no se va a detener. Y eso es... me encanta. Sí, no, y se te veía mucho disfrutar en escena, o sea, creo que fue... Yo recuerdo que ese día dije, y justo yo, este día estaba muy cansado, porque como que me había desvelado y así dije, pero si ya no la veo, ya es la última función y sí quiero verla. Entonces me dio mucho gusto sí haber ido y poder haber visto la actuación digo, iba por ustedes 3, pero la actuación de los 6 en esta cuarta parte de 1521 La Caída. Y fue muy interesante y conectando con las obras de pasar o sea, estamos en esta guerrera y pasar a una niña que interpretas en Catsup, que es... Me encanta hacer conexiones. Es el primer episodio donde hago conexiones de las obras. Pero es muy diferente. Yo vi Catsup en la teatrería, cuando tuvo una temporada el año pasado. Sí. Y me gustó mucho, se me hizo muy linda. Lo único que conocía de Catsup es que justo fue una obra creada durante la primera etapa de la pandemia, del confinamiento, y que habla justo de estos primeros días de pandemia y del encierro, y desde la visión de una niña y su mamá, pero desde este mundo, desde las infancias. Y me gustó mucho, y esa función de la teatrería, la participación de los niños fue increíble, porque todavía era una época donde, aunque fue 2021, todavía había cubrebocas en los teatros, o sea, era como y fue muy interesante verlo. Cuéntanos un poquito, y hablo de Catsup porque va a regresar, entonces Sí. por eso, pero para la gente, si quieres contar un poquitito de Catsup. Ay, Catsup, bueno, es que yo digo que amo todas las obras que hago, pero es que en realidad las amo, si no, no las estaría haciendo así. Y es que es muy lindo, es que todas, o sea, has hablado de todas, pero bueno, siguiendo aquí con Catsup, ok, la amas también. Sí, la amo mucho. Y Catsup también para mí fue como una emoción absoluta de poder trabajar con Proyecto Perla, porque es una compañía que yo admiro desde hace muchos años, que está conformada por Micaela Gramajo y Daniel Arroyo. Y cuando me hacen la invitación de estar en Catsup fue como, ¡ah! ¡Sí! Sí, yo así súper emocionada. Y entonces Catsup justo es una obra que escribe Day Arroyo, porque ella vivió la pandemia con sus hijas. Y entonces vivió muy de cerca cómo sus hijas, unas niñas, estaban viviendo el confinamiento. Y el hecho de no poder ver a sus amigas, de no poder salir a jugar al parque, y el enojo, ¿no? De es que ¿por qué no? Y yo creo que ese enojo lo experimentamos todas las personas, independientemente de la edad, ¿no? O sea, yo me acuerdo haber estado en confinamiento y decir, quiero ir a ver a mi abuela. O sea, el enojo de, ¿por qué? Así, pero ¿por qué, no? Ahora no me imagino una niña, ¿no? Exacto. No me imagino cómo una niña o un niño vivió ese confinamiento, que me parece que fue algo terrible en
pues sí, que compartimos, ¿no? Colectivamente. Ujú. Entonces Dai escribe esta obra y pues justo Katsup es una niña que está en confinamiento con su mamá y que sus únicos ojos exteriores son los de un repartidor con el que empieza a formar una amistad. Como que justo lo que se repite mucho en Katsup es pronto, ¿no? Sí. Y Katsup le pregunta a su mamá, ¿pero cuándo es pronto? Y pues eso, es como el hacer las paces también con la situación que estás viviendo mundialmente, ¿no? Y la resiliencia de, bueno, si estamos viviendo esto, ¿cómo podemos seguir jugando sin tener que salir al parque? ¿Cómo podemos seguir haciendo amigos sin poder salir, ¿no? A través de una puerta. ¿De qué manera podemos continuar con la importancia de la socialización en confinamiento? Y más para un niño o una niña. Y lo que dices es muy cierto. En las funciones que hemos dado, no en todas, pero ha habido muchas, en las que hay una parte súper bonita, ¿no? En la que empiezan a gritar como, quiero esto, ¿no? Y me acuerdo mucho de una función en la que, pues luego no se unen, ¿no? Pero luego sí, de una función en la que las niñas y niños se unieron y empezaron a gritar como, ¡ya no quiero usar cubrebocas! ¿no? Y nada, es súper bonito eso del teatro para niñas y niños, como la posibilidad, o sea, todo puede pasar, ¿no? Todo puede pasar y es un juego y es una fiesta continua. Sí. No, sí, totalmente. Y creo que o sea, yo siempre cuando fue la pandemia decía, ¿cuándo van a empezar las obras que hablen de esto que nos pasó, no? Pero la forma en la que Katsup lo hace, como dices, con las infancias y cómo... Yo sí estuve en una función, yo la vi 2 veces porque la vi en la teatería, pero luego vi esta función que fue al aire libre ahí en el CENART cuando fue un festival. Entonces fue muy interesante también ver ahí también las reacciones de los niños y ahí ya era al aire libre, ya había pasado más tiempo, creo que fue en noviembre cuando fue esto del Día de Muertos, de las altares, fue en ese festival, ¿no? Sí, Creo. sí. Entonces, claro, y para cerrar esta parte de Katsup, quiero preguntar, o sea, ¿cómo crees que...? Es que, claro, o sea, esto habla de, o sea, Katsup es como un documento, o sea, como un documento de cierta etapa de la pandemia, pero, o sea, ¿por qué seguir haciéndola? O sea, ¿y cómo crees que va evolucionando cuando ya está hablando de algo que ya pasó? ¿Sí me explico? Sí, es algo que hemos platicado mucho, ¿no? Y que de pronto Dai decía como, es que siento que ya nadie va a empatar con esto, ¿no? Pues no sé, yo preguntaría por qué seguimos haciendo Hamlet, ¿no? Es una gran pregunta, pero totalmente. Y qué bueno, porque yo también lo pregunto. Pues es que en realidad, aunque la situación tal cual no siga siendo, porque además seguimos cargando estragos de la pandemia un poco, creo. Pero bueno, ya no estamos en casa todo el 24/7, o sea, ya podemos salir, ya podemos compartir. Pues creo que al final, como que la sustancia de la obra no es tanto el asunto de la pandemia, creo yo, sino el asunto de la resiliencia. Y de la capacidad que tenemos como personas, como seres humanos y humanas, de sobreponernos ante las situaciones. Y yo creo que ese es el punto de Katsup, y por eso es necesario seguir haciéndola, para que las niñas y niños vean que a pesar de que el mundo parece desmoronarse, siempre vamos a poder sobreponernos. ¿Cuándo? Pronto, ¿no? O sea, ¿y eso qué quiere decir? Que no vamos a lograr sobreponernos o encontrar soluciones mañana o en 3 segundos, sino que poco a poco, es un asunto de paciencia, de resiliencia y de ir reconstruyéndonos para llegar a ese pronto en algún momento, ¿no? Sí, me gusta mucho esto que juegan con los pronto y son cosas que, o sea, es una obra muy bonita. De hecho, volveré a verla porque va a volver. Próximamente regresará Katsup ahí para que estén al pendientes. Y bueno, Katsup es dirigida por Micaela Gramajo. También Dai actúa, es la mamá, y también está Miguel Tercero, que aparte de actuar también está haciendo ahí como la música, ¿no? Junto con Leonardo Socchi. Junto con Leonardo Socchi, exactamente. Entonces, pues ahí está Katsup. Y te quería preguntar más de eso, pero pues ya se nos está acabando el tiempo. Pero brevemente, ¿Eco regresará? Eco regresará, sí, va a estar en el Centro Cultural del Bosque. Okay. Aún no me confirman el teatro, por asuntos de fecha. Sí. Y pues nada, me emociona un montón. Ay, a mí también, yo la quiero volver a ver. Porque aparte creo que es una obra muy, muy, muy viva. O sea, es decir, cuando yo la vi en el Foro Pocono y luego la vi en el Santa Catarina, ya había cosas que habían cambiado. De hecho, en la misma temporada
Andrea me dijo, ella fue y vio una función donde vi algo que yo no había visto. Ah, La guau. carta del papá. La carta al padre, ok. La carta al padre. Entonces Sí. yo no vi eso y ya me contó. Es Entonces, un azar, ¿no sabes qué te vas a encontrar? entonces, wow, entonces quiero volver a ver Eco. Entonces espérenla próximamente en el Centro Cultural del Bosque. Así es. Pero bueno, ya para terminar te voy a hacer una dinámica de preguntas Sí. de respuesta corta, ¿va? Entonces, es en dos partes. La primera es tú como espectadora de teatro. Ok, Entonces, y la otra ya es como creadora. perfecto. ¿Ok? Como espectadora, primera obra de teatro que recuerdas haber visto. Uy, La belleza de David Holguín. Ok, ay, yo no la vi. Uf, era muy increíble. Teatro favorito, o sea, como espectadora, por el espacio, ya sea por el lugar, por la experiencia o por la programación. Uf, creo que Teatro Santa Catarina o Teatro El Milagro. Ok, muy bien. Una obra que recuerdas que no te gustó o no fue una experiencia agradable o te quedaste dormida. Uy. Justo me quedé dormida, pero es la que conté que me estaba gustando muchísimo. Era un Godot, esperando a Godot. Ok. Uf, no recuerdo. O sea, pero como estabas tan cansada, pues. Sí, estaba tan cansada que me quedé dormida. O sea, recuerdo que dos amigos míos muy queridos estaban ahí, que en ese momento no eran mis amigos. Ok. Pero de verdad le estaba disfrutando un buen. Se los juro. Ay, sí. En sus sueños, ¿sabes? Ay, mis sueños. No, en serio. No, sí te creo. ¿Obra de teatro que más veces has visto o que sea tu favorita? Ay, Diosita. Pues creo que Cosas Pequeñas y Extraordinarias de Proyecto Perla. Me va a matar Micaela Hidalgo porque no la he visto, pero la voy a ver. Va a regresar. Yo sé que va a regresar. Por favor, vela. Yo sé Sí. que va a regresar. Última obra que viste. Última obra que vi. Creo que la última obra que vi. Pues de 1521. Pero la segunda parte. Ah, ok. Ajá. Va, yo no, a tus compañeros y compañeras. Yo no vi, yo solo vi la 4. Ahora van estas preguntas ya como creadora. Algo que aprendiste en la escuela que sientes que sí te haya servido. Porque a veces hablan de que en la escuela nada te sirve y que aprendes todo afuera, ya haciendo, pero algo que tú creas que sí aprendiste en la escuela. Actuar. Wow. Creo que es la primera persona que... Es que es la verdad. O Ok. sea, yo tengo muy claro que en mi segundo año, que como maestra la aprecio mucho, que fue con Gaby Pérez Negrete, yo aprendí a actuar en Wow. ese segundo año. Ujú. Como las bases y todo lo que ya después he podido como... Claro, o sea, lo que se puede potenciar, pues, pero primero la semilla dices, ahí no. Sí, y creo que también hay que agradecerlo. O sea, claro que hay muchas cosas que yo podría mencionar de la ENAD que, híjole, mejor cierren esa escuela. Pero hay muchas otras, como el hecho de que sí cumplen su misión, que es Claro. enseñarte a actuar. O sea, Muy bien, tenemos un claro ejemplo. Y miren, está en temporadas ahorita, así que vayan a ver si sí es cierto. Ay, ustedes vayan a comprobar si lo que que al dice... final me digan, que sí- híjole, manita. Ustedes van a comprobar si es cierto que sí aprendió a actuar. Miren, ahí tienen varias opciones. Se avientan todas. Miren, entre los rotos, luego el barquito, luego Katsu. Van en ese orden, ¿eh? Y Ajá. luego Lobas. Sí las Lobas dije en el y orden, al ¿va? final Eco. Y al final Eco, qué combo, ¿eh? No, qué combo. Y digo, en Lobas no sé cómo sea tu personaje, pero en las otras 4 sí hay diferencias. Hay variedad. Hay variedad ahí. Entonces, está muy bien. Para ti, ¿cuál es el objetivo del teatro? Pues podrá sonar muy simple, pero creo que no lo es, que es contar historias. Y al contar historias, poder encontrar ese espacio de escucha y de confort, de saber que, aunque parezca que no, va a haber personas que aunque no te conozcan, te van a escuchar y te van a contener. Qué bonito. Una nota bonita, pero importante. Separar al autor de la obra, sí, no, a veces depende. ¿Tú qué piensas? Yo estoy viendo Oye, tu cara. ¿por qué me haces esto? Ustedes no le están viendo, pero creo que Pati fue así como de, ¿esto va a durar 3 horas? Ay, sí, va a durar 3 No, horas, ¿eh? échate. Es que es una pregunta que les hago a todos, pero... Y de la quiero hacer a ti. ¿Tú qué piensas de esto? Sé que es complejo, pero... ¿qué Mira, si piensas? te soy muy sincera, y eso lo podrán ver en la nueva temporada de Eco, es un tema que me ha traído muchos conflictos, muchas preguntas y muchas problemáticas.
Si tú me hubieras preguntado esto hace 2 años, yo te hubiera dicho sí. Indudablemente hay que separar. O sea, no, lo estoy diciendo mal. No hay que separar. Y hay que parar como la propagación de sus obras. Okay. Esto lo O de pensarías su antes. trabajo. Sí. Ok. Ahora no lo sé. Estoy como en un limbo extraño en el que como que siento que he tenido muchos aprendizajes propios en los que me siento muy confundida respecto a muchas cosas. En este tema, en específico. Y que también creo que es válido. O sea, creo que es válido dudar y creo que es válido decir, no estoy tan segura de si no hay que separar al autor, no estoy tan segura de si ya no hay que montar entonces la Ilíada o hablar de la Ilíada porque es una obra muy misógina. Entonces nos perdemos esa parte de la historia. O sea, hace poco vi Peter Pan en Disney. Ok. Y te ponen como un mensaje al principio que dice, esta película refleja ideales o cosas de las que ya no estamos de acuerdo. Pero nos parece importante mencionarlo porque hay cosas racistas o cosas misóginas de las que ahora Disney no está de acuerdo. Pero también nos parece importante no borrar esta película de la historia de la humanidad. Bueno, también podemos pensar que Disney pues, es una empresa muy inteligente. Claro. Entonces, No, pero entiendo a lo que te refieres. Sí, pero no sé, es un tema muy, muy escabroso, que también yo me siento muy confundida y que, sí, creo que podría echarme aquí 3 horas hablando de esto, pero creo que podría pensar ahora que es importante, si pensamos como en el contexto de las obras, pensar en ese contexto y entonces decir también cuál es nuestra postura frente a esa obra, ¿no? Si estamos hablando de personas específicas, pues entonces ahí creo que es escabroso, porque creo que cuando un sistema judicial, no funciona, pues inevitablemente la justicia corre por manos sociales, ¿no? ¿Y hasta qué punto? Sí, es un tema que va hacia otros lugares, porque también es cuando el cancelado deja de serlo. O sea, o no, ¿sabes? O sea, cuando alguien que ya no puede, poniendo ejemplos, o sea, en el teatro, ¿no? O sea, por ejemplo, un director que ya no trabaja o que ya no puede montar cosas y que está exiliado, que no pasa tanto, pero ¿en qué momento puede regresar o no puede regresar? O sea, yo me cuestiono también cosas y lo traigo a la mesa porque supongo que no hay como unas respuestas tan exactas, ¿no? Pero sí es interesante como analizarlo y pensarlo. Sí, me claro. parece, no sé. Sí, sin duda lo es. Y también creo que es importante hablarlo porque pues, lo que no se habla no existe, ¿no? Exacto. Y esto existe. Claro. ¿Y qué vamos a hacer con esto también? Pasando de este tema a otra pregunta, ¿cómo llevas tú la crítica negativa hacia tu trabajo o hacia tus obras? Si te has enfrentado a la crítica negativa. Así, no me enfrenté. Ay, sí, no, sí. Nunca todo me sale bien y siempre me alaban. No, todo positivo. No, claro que sí. De hecho, de estas funciones que te conté entre los rotos, que hubo una que sí fue así horrible. Me acuerdo mucho de una crítica que fue como la obra que de por sí... a nivel dirección como que no se le brinda muchas posibilidades a la actriz de sostenerse, que de por sí está en la nube, ¿no? O sea, como que está en otro pedo. Y sí como que leí eso y al principio como... Oh, ok. O sea, como que fue muy doloroso. Claro. Pero al final siento que no solo la crítica, como que en general las caídas, digamos, o las cosas que de pronto quisiera hacer de cierta manera y no me salen, en el arte es muy común porque no hay una fórmula. En el arte es A más B, quién sabe si te da C, ¿no? O sea, quién sabe, no sabemos. Puede que sí, pero puede que te salga una Y rarísima. Entonces, en ese sentido siento que el arte es de las cosas más resilientes que existen y como más, pues sí, con más posibilidades. Y creo que yo como actriz, como tomo eso es no desde un lugar negativo,
quizás al principio sí, como esa es mi personalidad, como que luego me azoto y me siento muy mal. Pero después tengo la capacidad de decir, ok, ¿qué me pasó en esa función? ¿Qué no hice antes de entrar? ¿Qué sí hice que no me ayudó? ¿Qué estaba pensando que me llevó a estar en el éter, como lo menciona esta crítica, y no estar en lo que tenía que estar? Claro. ¿Qué es lo que necesito modificar? Ah, ok, no calenté, o sí calenté, pero no hice esto. Entonces voy a probar qué pasa en la siguiente función. Y en la siguiente función lo pruebo, me funcionó. Excelente. Vamos a ver qué pasa en la siguiente. Creo que más bien la crítica sirve para eso, como para decir, ok, entonces si A más B me dio Z, ¿qué pasa si borro la B y le pongo una J? ¿Qué otro resultado me puede dar? ¿Qué crees que es la última de esta parte? ¿Qué crees que necesita cambiar el teatro mexicano o cambiar en el teatro mexicano? Una cosa, porque sí, hay muchas. ¿Una sola cosa? O varias, o si quieres enlistarlas, va. Podría pensar en... Ay, pero es que eso ya es algo desde el sistema en el que podemos crear. O sea, a mí me encantaría que hubiera una posibilidad de que no solo yo tuviera muchas obras en este momento, sino todas las actrices y actores de este país tuvieran la posibilidad de presentarse en muchas obras y de hacer sus propios discursos. Pero eso no puede sostenerse sin un medio capital, sin un sostén económico. Entonces creo que algo que podría pensar sobre el teatro mexicano es, conozco tanta gente tan virtuosa y maravillosa que ha decidido salirse por no tener dinero, que creo que si tuviéramos una fuente de ingresos, no sé cómo, que el FONCA no fueran 3 becas que se tienen que pelear todas y todos, sino que fuera una capacidad como una incubadora, ¿no? De procesos y vengan quienes quieran y saquen procesos, ¿no? O sea, que la cultura no fuera un privilegio, ¿no? Para quienes creamos, que fuera eso, como una posibilidad. Porque ¿de qué manera creas si no tienes con qué pagar la renta? Creo que lo que me gustaría cambiar del teatro mexicano sería pues ese sostén económico que impide que seamos más personas en los escenarios, en los teatros, en las calles, en las escuelas, en los museos. O sea, yo me encantaría salir y que hubiera una obra de teatro de calle aquí afuera, ¿no? Y que hay, gracias por la respuesta, y solo quería complementar eso, y que hay creadores y creadoras, pues, o sea, que hay personas que lo pueden hacer, ¿sabes? Claro, o sea, hay que mucho las talento hay. y hay, o sea, iba a decir esta frase de, solo falta apoyarlo. pero es cierto, ya sé, pero, o sea, pero rompo con la solemnidad. Oye, para terminar, yo me encanta ir terminando, pero no, tengo una pregunta que alguien me mandó. Un pajarito me mandó por... ¿Quién? Ay, sí. Y no, ahorita cuando te haga la pregunta va a ser interesante, que no te voy a decir quién, pero ¿te gustaría dirigir? Sí. Luego te digo quién me la dijo. Pero ahora sí, la última. Hablando de esto de la isla, ubicas estas botellas donde guardas Claro, como de mensajes y las avientas al mar. Ajá. Esta pregunta siempre la hago al final, que es, si pudieras guardar un mensaje para el teatro y que el teatro lo viera en el futuro, o sea, como un mensaje para el teatro del futuro de unos 50 años, ¿qué mensaje sería? Wow. Piénsalo, te puedes tomar tu tiempo. O sea, ¿para el teatro o para la gente que hace teatro? Para el teatro en general. O puedes enfocarlo hacia la gente que hace teatro, como quieras. Ok, creo que me gustaría agradecer. Creo que le diría gracias por darme ese espacio que la Pati de niña buscaba a gritos. Y no dejes de existir. Yo también le diría lo mismo. Qué bonito. Y un plus. Yo llevo como 3 preguntas diciendo que es la última, pero esta sí es la última. Una pregunta para mí. ¿Una pregunta para ti? Que tú me preguntes algo a mí. Ok. Lo que quieras. De teatro, de preferencia. ¿Por qué teatro? Tengo un video explicando eso. ¿Cierto? Mi primer video se llama ¿Por qué teatro? Y no recuerdo lo que dije en ese video,
Hace poco un amigo me dijo que lo vio y me dice que sentía que ese video iba como que sentía que lo que había puesto ahí lo había logrado. O sea, y ese video lo hice hace 4 años. No lo he visto, será interesante. ¿Por qué teatro? Es un poco similar a lo que me preguntó Diana Sedano en el primer capítulo al final, porque siempre al final alguien me preguntan. ¿Por qué teatro? Yo creo que porque me apasiona mucho. Porque me apasiona mucho y porque me ha dejado muchas cosas a nivel personal, me ha dejado muchas enseñanzas y me ha dejado muchos amigas y amigos y me ha dejado como como que también me reconozco en el teatro y me ayuda. Yo soy una persona como que, aunque sí tengo una parte social, soy una persona muy solitaria y como que el teatro me ayuda a reconocerme de esa manera, de que puedo ir al teatro y alguien me va a contar algo, pero yo me lo puedo llevar o puedo seguir compartirlo. Entonces reconocerme en el teatro y ya no solo que se quede como espectador, sino hacer todo esto y tener la oportunidad de platicar contigo y platicar con la gente que admiro y que quiero preguntarles cosas y que tengo dudas de lo que hacen, como que por eso lo sigo haciendo. Y por eso decidí que sea el teatro, no sé. Como que hubo algo desde niño que ahí, digo, yo soy de Mexicali, no hay tanto teatro allá, pero en lo poco que vi allá y lo que empecé a ver aquí, había una conexión como muy fuerte. Entonces, como que, pues sí, es como mi lugar. Y ya. Muchas gracias, Pati. Muchas gracias a ti. Gracias. Bye. Gracias a Pati Loranca por su tiempo. Qué gusto poder volver a conversar con ella. Y voy a hacer un repaso rápido por las obras, o sea, dando los datos por si quieren ir. Entre los Rotos se presenta los sábados a las 7 p.m. en el Centro Cultural El Hormiguero hasta el 15 de abril. Un barquito en la pared va a estar de miércoles a domingo, excepto los sábados, en el Teatro Sergio Magaña del 22 de marzo al 2 de abril. Catsup, esta obra para jóvenes y audiencias, va a estar en abril en el Centro Cultural del Bosque. Estén pendientes a las redes de Proyecto Perla y de la Coordinación Nacional de Teatro para que ahí puedan ver en qué teatro estará y en qué fechas exactamente será. Y además de estas 3 obras, Pati forma parte de Lobas, una obra que ya viene, una obra con un gran elenco, y gran digo porque son muchas y porque también son grandes actrices, que ya viene para el Foro Lucerna. Va a estar ahí muy pronto, así que espérenlo. Y bueno, la plática con Pati estuvo muy buena, que hasta hay escena postcréditos. Sí, ya estamos como los de Marvel. Así que al final, después de la salida de la cancioncita de Había una isla pequeña, bueno, después de esa cancioncita, pues hay una escena postcréditos. La chorcha estuvo buena, amigos. Entonces es un tantito, así que se pueden esperar si quieren. O como esto es un podcast, pues le pueden adelantar y luego pueden regresar. O pues ya estamos terminando, mejor espérense. Y antes de llegar al final, les quiero dejar unas recomendaciones rápidas de obras que ya terminan este fin de semana. La primera es El lugar de la sombra y la brisa, esta obra de David Gaitán que está ahí en el Foro de las Artes, de la cual hablé en el segundo episodio. Así que pueden ir a escuchar el segundo episodio de este podcast y luego ir a ver El lugar de la sombra y la brisa, o primero ver la obra y luego escuchar el episodio, como ustedes quieran. Y otra que también termina este fin de semana es Inteligencia Actoral, que de esta obra hablé en el episodio 1, en la entrevista con Diana Sedano, ya que Diana Sedano forma parte del elenco de esta obra, así que pueden ir a ver la obra y luego escuchar el episodio, o si ya lo escucharon, pues ir a ver la obra, porque ambas terminan este domingo 19 de marzo, tanto El lugar de la sombra y la brisa como Inteligencia Actoral. Y también quiero recomendar otras 2. La primera es El Edén de las Musas, que se presentará únicamente este 18 y 19 de marzo a las 6 de la tarde en el Teatro La Capilla. Hay una entrevista que le hice a su director y dramaturgo, Francisco Jacome García, que está ahí en mi Instagram, @edresenateatro, así que pueden checar esta entrevista y luego lanzarse a ver El Edén de las Musas, ya sea el sábado o el domingo, porque solo van a ser estas 2 funciones. Y también ahí en Instagram está esta entrevista que les hice a María Perroni Garza y Tamara Vallarta por El cuerpo en que nací. Esta obra tiene funciones de viernes a domingo en el Foro Shakespeare hasta el 26 de marzo. Ya no le queda tanto, así que aprovechen, vean el video y luego se van a ver la obra y el Foro Shakespeare. Y recuerden que Tamara alterna con Paulina Treviño. Y estas entrevistas también están en TikTok y ahí estoy como edresena_teatro. Y recuerden que también me pueden seguir por Twitter en @edresenateatro. Y ahora sí, es tiempo de dejar la isla. Gracias por haber estado aquí. Nos escuchamos en un próximo episodio. Y si no, de seguro, nos vemos en el teatro. Bye. Es momento de dejar la isla, pero cada vez que vayas al teatro, volverás a ella. Y si no, nos vemos aquí en un próximo episodio.
Había una isla, pequeña isla, es un refugio, un escondite, una isla que nos aísla o nos conecta, ya lo sabré. Esto va a ir para la gente que se quede después de la salida. Ya sabes, cuando pasa la de la salida, va a ir este pedazo. Es que nos quedamos aquí en la chorcha con Patty y nos estaba contando que una de tus... A ver, estudiaste teatro musical, decías de niña. Sí, estudié teatro musical con Jorge Viñas, con Ana Sofía Gatica, con María Penella, ¡Ay, qué padre! con René Sabina, No manches. con Andrés Alvira. No inventes, Sí, qué bonito. con María Vergara también, que ahora hace diseño de iluminación Exacto, y todo. exacto. María hacía musicales. ¿Y harías musicales ahora? Justo A estaba ver. diciendo que como que me acuerdo de mi yo de 13 años que sufría cantando. Ok. Pero sí, o sea, como que mi sueño ahorita sí es que hagan un cabaret y poder castear para Sally Bowles. Así me encantaría, me encantaría. ¡Ay, qué increíble! O Chicago también. Ay. Ser así de que ensamble de Chicago sería una maravilla para ¡Ay, mí. qué chido! Muy bien. Y dijiste ahorita diste otro rol también. Ah, dijiste- bueno, pero es que ese me da más miedito. Así, el sueño es así, Nala del Rey León. Ay, qué bonito. Sería genial.